Efesios capítulo 6. Acompáñenme. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tomamos asiento, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Nadie está ajeno a esta sociedad tan peculiar y tan importante para el ser humano como es especialmente la familia. Y hemos proclamado en estos días que solo volviendo al diseño original de Dios, que es su autor, es que podemos contrarrestar las tendencias naturales del ser humano, las tendencias sociales y las perspectivas futuras en cuanto a este tema tan importante. Puntualmente, con respecto a los hijos, el concepto bíblico no es traer a alguien al mundo y que otro se haga cargo. Nuestros hijos nos necesitan mucho más que todas las cosas que nosotros le podamos comprar. En todo el mundo los niños están afectados hoy por padres que no están presentes. Pero nosotros con la palabra del Señor podemos aprender que podemos afectar y debemos afectar, influenciar sus vidas de una forma positiva, de forma tal que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestras casas al futuro del mundo. Y hemos dicho también que una familia es mucho más fuerte que una nación, y que el ejemplo sobrenatural de esto es Israel. Israel destrozada en el año 70 por el Imperio Romano con la invasión de Tito Vespasiano, y recién reconocida en el año 1948 como nación. Es un ejemplo poderosísimo de la realidad de que la familia es mucho más fuerte que una nación. Quiero leer un escrito de una niña de 9 años. Este escrito lo reportó una enfermera de un hospital. Esta persona ya está con el Señor, pero fíjense qué curioso, qué puntual, qué agudo es el sentido de esta niña de 9 años que habla acerca de lo que es una abuela. Levante la mano aquí, la abuela, sin miedo, levanten las manos las abuelas. Hay varias abuelas. Mire usted lo que dice esta niña. Esta enfermera, Juanita Nelson, tomó esto y lo puso, y esta es su opinión. Dice la nena: una abuela es una señora que no tiene hijos propios, la cual es una interesante definición. A ella le gustan los niños de otras personas. Un abuelo es una abuela hombre. Este hombre sale de paseo con los varones y hablan de fútbol y de pesca y cosas por el estilo. Las abuelas no tienen que hacer nada, excepto ser abuelas. Ellas son ancianas, así que no deben jugar muy fuerte ni tampoco deben correr. Ya es suficiente que nos lleven al mercado donde está el caballito de madera y que tengan muchas fichas preparadas en el bolsillo. O si nos llevan de paseo, ellas deberán detenerse a mirar las hojas de los árboles y las orugas, y nunca nos dirán: apúrate. Generalmente las abuelas son gordas, pero dicen: no tan
gordas como para no poder atarnos los cordones de los zapatos. Ellas usan anteojos y ropa un poco extraña. Pueden quitarse sus dientes y encías. No tienen que ser inteligentes, sino contestar preguntas como: ¿por qué los perros corretean a los gatos? Está concluyendo y dice: todos deberían tener una abuela. Especialmente si no puedes ver televisión o te sacaron el celular. Finalmente esta niña dice: todos deberían tener una abuela, porque ellas son las únicas personas mayores que tienen tiempo. Y yo te pregunto, amigo, ¿cuánto tiempo piensas vivir? Y como padre, ¿cuánto tiempo más pensamos que podemos trabajar con nuestros hijos? Es muy aguda la observación de esta chica. Todos debieran tener una abuela porque ellas tienen tiempo. Porque los padres muchas veces vivimos en una tensión que oscila entre dos cosas: el frenesí, la presión de la rutina, el tener que pensar en lo que hacer, y la vida se nos va. Así que entre la fatiga y la falta de tiempo, mientras nuestros hijos duermen, comen, van a la escuela y vienen, crecen y pronto se nos van, y debemos ser nosotros conscientes de que la palabra de Dios nos está enseñando aquí de que Dios nos ha dado a los hijos, y nos ha dado en una definición maravillosa que pinta al padre como un valiente, que tiene a sus hijos como flechas en una aljaba. Y la definición de la paternidad, de la filialidad en el Salmo 127, no me quiero ir en esto puntualmente, es maravillosa. Porque criar hijos como nunca antes hoy es una zona, es moverse en una zona de peligro total, absoluto. Y está planteada una guerra en contra de la familia. Y mucho más, está planteada la guerra contra los pequeños. Y quiero decir una cosita más a raíz de esto. Las guerras no se empatan. Las guerras se pierden o las guerras se ganan. De ahí la importancia que vos y yo le demos a la palabra del Señor para asistir en estos tiempos a nuestros hijos. ¿Y quién paga entonces el alto precio de la presión de los padres? ¿Quién la paga? Principalmente los niños. Así que los valores que son captados por una forma de proceder y de darles el ejemplo, una forma de vida, muchas veces de manera silenciosa, deben ser reflexionados a partir de esta mañana y puestos en lugar de acuerdo a las prioridades de la palabra de Dios. En un simple repaso quiero que veamos algunas cosas, ya el tiempo pasa, pero mencionamos a Lucas 2:52 y las dimensiones del desarrollo de un hijo, cómo Jesús crecía en 4 aspectos: en el aspecto físico, psicológico, espiritual y también social. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, de forma tal que si yo fallo en mi función como padre en contribuir a que estas deficiencias puedan desarrollarse a plenitud, lo que yo voy a estar haciendo es generar o contribuir a una posterior sociedad inmadura, una sociedad deficiente. Así que si yo no compenso esas deficiencias que el niño tiene con lo que él trae al mundo, habré contribuido entonces a esta clase de sociedad, de forma tal que los errores de los padres se pagan con hijos. Y yo debo tener presente esto en esta mañana. Además, habíamos visto cómo algunas necesidades fundamentales en las diversidades etarias que nosotros transcurrimos en la vida son
Por ejemplo, que en la infancia la necesidad mayor es la aceptación y expresa algunos síntomas como ira, violencia, delincuencia. La adolescencia tiene la mayor necesidad con la identidad y la mayor herida con la indignidad, cuando lo humillan al adolescente, cuando lo ridiculizan y él se siente despreciado, tímido, él tiene deficiencias en esta área. La juventud tiene como mayor necesidad la idoneidad y la mayor herida para un joven es la ineptitud. Sentirse mal con la vida es parte de lo que vive. Una persona adulta tiene como mayor necesidad la pertenencia y como mayor herida el desarraigo. Él siente habitualmente el estancamiento, la vergüenza, la angustia, el sentir que no encaja en ningún lado. Ahora, de una forma positiva, nosotros expresamos la salud como seres humanos mientras vivimos, en sentirnos bien con los demás, en sentirnos bien con uno mismo y saber que somos capaces, que somos valiosos, en sentirnos bien con la vida y finalmente en sentirnos bien con la cultura y encontrar nuestro lugar en el mundo. Y hay muchas personas que divagan de un lado hacia otro, pensando de que sus caminos son correctos y están bien, y finalmente ellos no pueden encontrar un lugar en la vida y son como estrellas errantes que menos pueden, si no tienen dirección propia, guiar a sus hijos. Necesitamos con toda claridad y con humildad volvernos a la palabra del Señor. Ahora, en lo que en la teología nosotros llamamos el Sitzleben, el hábitat del texto, vemos rápidamente cómo Efesios en el capítulo 5, allí, está en un contexto de actividad, de una dependencia del Espíritu de Dios, de una vida saturada por la palabra de Dios, de una vida que está andando de acuerdo a la confesión de su fe. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan entonces de nuestra posición en Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él. La doctrina y nuestras riquezas están explicitadas en los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero en los capítulos 4, 5 y 6 nosotros tenemos el deber, y ya no tanto nuestras riquezas en Cristo, sino nuestras responsabilidades en base a lo que nosotros confesamos acerca de Él. Y ya no estamos sentados, sino que explícitamente Pablo utiliza algunos términos concretamente traducidos con la palabra andar. Y el versículo 15 de Efesios 5 dice: miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. El último capítulo del libro de Efesios, donde nosotros asentamos nuestra mirada en el versículo 4, en unos versículos posteriores, ya no solamente el cristiano está andando y la iglesia está avanzando, como decía Agustín, imperturbable entre las persecuciones y los consuelos de Dios, sino que ahí en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que la crianza de los hijos está en un contexto de guerra espiritual y nosotros debemos tener dimensión de este estrato de lucha invisible y espiritual que está afectando a nuestros hijos. Dicho esto, rápidamente repasamos de que nuestro objetivo como padres es capacitar a nuestros hijos para que sean maduros, para que sean finalmente independientes, pero sobre todas las cosas dependiendo del Señor. En palabras resumidas, nosotros podríamos decir que el fin de un padre y el fin de una madre es criar a un hijo para Dios. Y todo lo que esté fuera de ese centro, de ese foco, está fuera del objetivo por el cual Dios te ha dado la posibilidad de ser papá y de ser mamá. Pero vos y yo tenemos en Dios, como vimos el domingo pasado, a un Padre perfecto. Y de Él abrevamos un modelo del papá como alguien líder en el hogar que se comporta básicamente en 3 dimensiones. El padre como sacerdote lleva a su familia en intercesión y en adoración al trono de Dios. El padre en función profética trae palabra de Dios fresca y la aplica en la mesa del hogar. Y el padre como rey
guía y dirige a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, un paso más, sabiendo ya que Dios, nuestro Dios, es un Padre bueno, nuestro desafío no es tener hijos buenos. Y usted me estará queriendo pensar, decir ahora, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Si yo tengo un Padre bueno, del cual descienden todas nuestras bendiciones, el Padre de las luces, ¿no será acaso mi función como padre criar hijos buenos? Y yo digo fundamentalmente no, porque mi función y tu función como padres no es tener en primer lugar hijos buenos, sino ser un buen padre. En imitación a aquel que por el puro afecto de su voluntad nos redimió y nos adoptó en su familia por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pablo entonces pasa de los deberes de los hijos, ya vimos la acción de obedecer y la actitud de honra en los versículos 1 al 3 de Efesios 6, a el deber de nosotros los padres. Básicamente decimos tres elementos que encontramos en el versículo 4. Vosotros, padres, en primer lugar, no provoquéis a ira a vuestros hijos. De una forma positiva, nuestro rol como padres es, en primer lugar, amar. Dios delega en nosotros la función de padres porque es suya. Dios es Padre perfecto, de manera tal que todo padre debería querer actuar como Dios el Padre actúa con nosotros. Estamos actuando en funciones delegadas por parte del Dios Creador. Ahora, esta palabra no provoquéis a ira tiene que ver con la estimulación, con provocar al hijo, con enfurecerlo, con dar un motivo de rebeldía. Y la pregunta es entonces, ¿por qué los hijos se llenan de ira? Fundamentalmente porque en última instancia nosotros no los amamos. Y quiero describir algunas cositas, leer cómo nosotros no podemos demostrar amor, entresacar algunas cosas a través de las cuales nosotros como papás no le demostramos amor a nuestros hijos. Primero, a través del maltrato físico. No hay sitio en el hogar para la brutalidad. Ocurre con el desahogo de la hostilidad desenfrenada, que muchas veces nosotros tenemos un mal día afuera de casa y venimos adentro de casa, y lo que nosotros no le dijimos a nuestro jefe o no le dijimos a nuestro empleado, venimos y se lo decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, o también a nuestros hijos. Yo pregunto muchas veces, ¿qué culpa tiene el chico de que me haya ido mal a mí con un cliente? ¿Y por qué no le dije al jefe las cosas y en el tono que le dije a mis hijos no se las canté a las 40 a él? ¿Por qué? Porque me echan del trabajo. ¿Para qué derecho tengo de tratar a mi hijo de esa manera, a mi hija de esa manera? El maltrato físico. Muchos descargan una paliza porque le fue mal en la calle. Y aún en el día de hoy tenemos registro de esto, que es lamentable. Muchos niños irán a la tumba con ira en contra de sus padres por las palizas que han recibido siendo niños. Son cosas inolvidables. Y como hablaba en estos días con un amado hermano, allí en la oficina tomando un cafecito, y aprendí una cosa. Me dice, ¿por qué marca más un golpe que otra cosa? Porque naturalmente un niño necesita o admite el amor, pero nunca espera el maltrato. El maltrato verbal que desanima a nuestros hijos, teniendo efectos más negativos y de mucha más larga duración que un golpe que ellos han recibido. De padres que dicen cosas a sus niños que no le dirían nunca en la vida a nadie más afuera de su casa. La ligan los chicos porque es un padre que no está amando.
Podemos no amar a nuestros hijos descuidándonos de ellos, porque muchos estamos envueltos en la rutina y en la prisa cotidiana y nos estamos descuidando de ellos y creemos que llevarle al McDonald's nos va a convertir en un padre feliz y en un hijo feliz, porque el niño tiene una cajita feliz. Desanimándolos, mostrando favoritismo, no escuchándoles. Y como consecuencia de no escucharlo, menos lo vamos a entender. Y esto uno lo va recogiendo de la propia experiencia de la paternidad. Pero no significa de ninguna manera que yo estoy en una posición superada en ninguno de estos aspectos. Y como dice Joan Manuel Serrat, todos somos padres sin saber el oficio y sin vocación. Por eso necesitamos ir a la fuente de la palabra de Dios para aprender a cómo ser. Algunos padres sobreprotegen a sus hijos porque prácticamente no estamos confiando en ellos. No estamos dándoles las herramientas para que ellos se desarrollen y lleguen a ser personas seguras e independientes. No les estamos dando la oportunidad de hacer las cosas por su cuenta. Y en consecuencia de eso, ¿qué tipo de gente va a ser ese niño? Una persona insegura. También requiriendo metas demasiado altas para nuestros hijos. Y le metemos una presión a nuestros hijos, como el otro día mencionaba, como si estuviéramos poniéndole fuerza a un resorte. Y cuando menos nos demos cuenta, sacamos el dedo del resorte y se dispara para cualquier lado. Porque lo hemos sometido a nuestro hijo a una presión indecible. Y ese hijo no es feliz. Y ese hijo no prospera en las cosas. Porque sencillamente está funcionando bajo presión. Y usted cuando lo deja, naturalmente, el niño va para donde va, niño o joven, su pretensión de desarrollo de vida. Otras veces forzándolos a tener nuestras ideas. No mostrando un amor genuino en la pareja, mostrándoles una dualidad de vida, no mostrando un amor que reconoce nuestros errores. ¿Has escuchado alguna vez a tu padre y a tu madre decir perdón? ¿Has pedido perdón a tus hijos por haber maltratado a tu esposa? Esposa, ¿has pedido perdón con los chicos en la mesa de tu esposo por haberlo maltratado? Y estas son formas en que nosotros no demostramos amor. Un padre yendo a la tumba de su hijo en Indianápolis, en los Estados Unidos, dijo estas palabras. Y un periodista que estaba cerca las tomó. Y el padre dijo esto: iba a enterrar a su hijo. Hijo mío, si yo no hubiera sido un padre diferente cuando te crié, si hubiera servido a Dios y te hubiese guiado en el camino recto, hijo mío, todas las cosas hubieran sido diferentes. Hijo mío, perdona mi negligencia. Y este padre estaba enterrando a Billinger, un asesino serial que en la década del 30, en la depresión de los Estados Unidos, estafaba bancos. Fue a la iglesia, como vos estás sentado en este lugar, pero descuidó a su hijo. Y su hijo se terminó convirtiendo en un criminal, y en la flor de su juventud, la policía acabó con su vida. Así que muchas veces no amamos a nuestros hijos y no contribuimos a eso, no solamente porque somos malos, sino fundamentalmente porque somos blandos. Entonces, amar a nuestros hijos. También el texto bíblico nos muestra otra cosita más. Dice, en forma positiva, en forma antitética, en primer lugar,
no provoquen a ira, no dejen que por lo que ustedes no dejan de demostrar un amor genuino, se cree en ellos una raíz de amargura. No lo hagan así, sino, en forma antitética, Pablo dice, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es esto de disciplina? Fundamentalmente, decimos que el hijo va a hacer todo lo que el padre y la madre le permitan. Y esto tiene que ver con el establecimiento de los límites claros. Tiene que ver con regular el carácter, corregir. Y esto implica los pactos que nosotros hacemos con nuestros hijos, las metas que proponemos y los métodos hasta que la perseverancia haya confirmado los cambios. Es decir, muchas veces los padres, como somos nosotros indisciplinados, no podemos perseverar en la disciplina hasta que el niño se venga al centro de un carácter que agrade a Dios. Sencillamente fracasamos en la disciplina a nuestros hijos porque papá y mamá somos personas indisciplinadas. Y si nosotros no somos perseverantes en las cosas del Señor, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos le sigan? Si nosotros no somos disciplinados con la asistencia al culto, si nosotros no somos disciplinados con la lectura de la palabra de Dios, si nosotros no somos disciplinados con la oración y el ayuno, ¿cómo nuestros hijos vamos a pretender que nuestros hijos sigan los caminos del Señor? Alguien dijo acerca de esto que implica el entrenamiento, que implica un proceso de guía continua al hijo, implica tiempo, que nosotros debiéramos pasar como meta de la disciplina, en la crianza, de la disciplina hasta la autodisciplina. Y esto comporta tiempo. Me explico. El objetivo fundamental de la disciplina del hijo es tenerlo, marcarle el camino, establecerle los límites, corregirlo, no descuidarlo, observarlo, hasta que la disciplina comience a demostrar en él que tiene un carácter confiable, que puede autodeterminarse y que él ya es una persona autodisciplinada, ¿se entiende? Por eso no es la disciplina la acción de un solo momento, de un arrebato de ira, y ahora vas a ver lo que te va a pasar en casa, porque tenés que tener una madre disciplinada. Nene, ya te voy a agarrar en casa, y no lo agarramos nada en casa y le mentimos, y el chico se cría de esa forma con padres que le están mintiendo porque son indisciplinados, no pueden establecer disciplina. Entonces, fundamentalmente, esto quiero ponerlo en un ejemplo práctico y espiritual. Cuando al chico yo le dejo mentir y le dejo que le pase esa mentira y no le advierto esa cosa, lo que estoy haciendo es un grave daño a ese niño. La disciplina en el hogar implica que yo voy a ir guiándolo, en este caso al arrepentimiento, hasta que él por sus propios medios, por la palabra de Dios y la acción de Dios, se dé cuenta de que mentir es un pecado contra Dios. ¿Se da cuenta? Pero si yo no le digo nada al chico y lo dejo al chico que haga lo que quiera, y digo, bueno, ya el tiempo se encargará, ya alguien le dirá, tiene maestra y tiene una buena escuela bíblica aquí en la iglesia, y no solamente eso, sino que después de los años de escuela dominical tienen los preadolescentes y los adolescentes. Alguien le va a enseñar. Guiarlos al arrepentimiento implica no ser padres descuidados, sino personas que le marquen las cosas con la palabra del Señor para que el chico vaya aprendiendo y para que cuando después sea grande se dé cuenta de qué es lo que hace. Entonces, la disciplina en el hogar debiera pasar de la disciplina estructurada a la final autodisciplina en el hogar. ¿Cuándo comenzar? ¿Qué les parece? ¿Cuándo comenzar con la disciplina?
¿Cuándo? Ya. ¿Cómo hacerlo? De forma amorosa. Y hay veces que acá necesitamos realmente la gracia del Señor. Porque hay veces que no es tan amorosa la forma en que le decimos las cosas a los chicos. De una forma paciente, gradual, en exhortación, en consolación, en oración, siendo ejemplo. Finalmente Pablo dice aquí, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto tiene que ver con la instrucción. La amonestación es lo que nosotros decimos y comunicamos a nuestros hijos. Esto literalmente significa poner en la mente. La mente es como un plano que debe ser basada y solidificada con los principios de la palabra de Dios. Por eso no es cualquier enseñanza. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que la verdadera educación de tu hijo y de mis 3 hijas no va a depender de la escuela a la cual la mandemos. No va a depender de la universidad. No va a depender de su jardín de infante ni de la mejor niñera que puedas pagar. La enseñanza básica del niño tiene que ver con una amonestación, dice Pablo, del Señor. Es decir, fijar la mente, poner la mente, influenciar sobre la mente. Y esto implica que el niño, ¿qué tiene para contrarrestar esto? Resistencia. Porque es pecador. Porque está en esa misma naturaleza que estás vos, aunque más tiernito. Y va formándose la vasija y se va cocinando en el tiempo ese barro, y después que está duro, para darle forma, la única forma que tiene una vasija que se cocinó para darle otra forma es, en el mejorísimo de los casos, romperla, y ni aún así le podríamos dar una nueva forma. ¿Se entiende? Entonces, el concepto fundamental es que una persona puede ser redirigida de un mal camino a un comportamiento correcto por el consejo, la reprensión, el estímulo, la advertencia. Y en este sentido la amonestación va más allá que la enseñanza, porque tiene que ver con la conducta. La correcta manera de criar no es determinada por el uso o no de métodos o instituciones, sino fundamentalmente cómo nuestros hijos están siendo conducidos más cerca de Cristo Jesús. ¿Cuánto mis hijos están más cerca del Señor? ¿Cuánto mi enseñanza los acerca a Él? De forma que no enseñarles la verdad de la palabra de Dios a nuestros hijos será enseñarles el error. Pero yo algo les voy a transmitir. Y no puede ser que nosotros pretendamos criar a nuestros hijos en la verdad de Dios, teniendo cosas ocultas en nuestra vida, viviendo una vida bajo un manto de mentira. Eso no puede ser así. Y Dios nos estimula. Hay un texto precioso, pero por amor al tiempo no lo vamos a desglosar, que lleva mucha confusión y que debiera ser tenido presente en el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, después mírelo, y esto tiene que ver, es una maravilla este texto. Instruye al niño en su camino, es afectar el gusto del niño. La palabra niño tiene un arco que comporta desde la niñez hasta la juventud, en la cual deja su hogar. La idea de Dios es que la persona, el varón y la mujer, dejen su hogar para establecer uno nuevo. Este es el patrón de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola. Este es el principio.
Y mientras la vida transcurre en ese arco desde la primera infancia hasta la juventud, el padre debe instruir. ¿En qué camino? No es el camino del Señor. El camino es una observación que nosotros hacemos de nuestros hijos para ver cuál es la beta en su vida, cuáles son las potencialidades que la persona tiene, y sobre eso trabajar para que no los lleve lejos del Señor, sino que la tendencia que el joven tiene, que el niño y el adolescente tienen, pueda ser capitalizada, pueda ser desarrollada para la gloria de ¿quién? Del Señor. Y aun cuando fuere viejo, y esa palabra viejo es una expresión muy graciosa en el original, es la expresión que tiene que ver con pelos en el mentón, es decir, la barba. La barba no le sale al viejo a los 70. ¿A qué año más o menos le empieza a salir la barba a una persona? ¿Algunos? No, después de los 60. Después de la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la idea que comporta? Que la instrucción del padre debe ser directa hasta que el joven esté alcanzando su madurez. ¿Por qué? Porque, como decía el español en su canción, los niños un día cambiarán de casa y de mantel. Y se irán cuando aprendan el arte de volar, cuando haya escapado su niñez. Y él le escribe a su madre y le dice: y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Porque el tiempo pasa y la instrucción yo la debo dar en el Señor. Así que, si nuestra vida con el Señor no es una prioridad, si asistir a la iglesia con la familia completa no es una prioridad, si te da lo mismo venir solo que acompañado, y si las cosas del Señor no son una prioridad en tu vida, bien escribió alguien, cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para los hijos. Y las águilas nos muestran un ejemplo con el cual prácticamente yo ya debo terminar, porque tengo muchísimo más para compartir en mi corazón. Lo que hace el águila, ustedes saben que el águila remonta vuelo con sus pichones en las alturas, y parte del ejercicio, el entrenamiento que el águila hace es soltar a los pichoncitos, ¿no es cierto?, una vez, y los deja caer. Y cuando los deja caer, no los deja caer, sino que en determinados puntos vuela más rápido el águila y los envuelve y los toma para así antes que los pajaritos, los pichoncitos se estrellen en el piso. Y lo hace una y otra vez hasta que esos pichones ya puedan emprender su vuelo solo. La Biblia nos dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es el Señor el que tiene que primar en nuestra experiencia como padres. Nuestro objetivo como papás es que nuestros hijos, ¿sabes qué?, lleguen mucho más lejos que nosotros, puedan desarrollarse mucho más de lo que nosotros hicimos, y que si el mundo está oscuro puedan brillar para la gloria de Dios. Mi objetivo como padre en esta guerra sin piedad es disparar 3 flechas. Dios me dio 3. ¿Y sabes qué? Tiemblo. Porque si Dios me dio el honor de ser pastor de esta iglesia, es una maravilla. Pero lo primero que Dios me va a pedir cuenta no es por ustedes, sino por lo que yo hice con Camila, con Lucía y con Priscila. Y oro para que yo después
si naturalmente tengo que partir antes? Ellas puedan volar mucho más alto, llegar mucho más lejos de lo que llegó su viejo. No hay mayor herencia que podamos dejar a nuestros hijos que dejarlos plantados en la palabra y el propósito del Señor.